Bien, tenemos aquí lo que es el teorema de Boole y de Morgan, ¿sí? Entonces vamos a revisar las presentaciones de acuerdo a los teoremas booleanos que hemos estudiado. Si ustedes se acuerdan, estas compuertas de aquí son las AND, ¿verdad? Y en las compuertas AND nosotros utilizamos la operación matemática de la multiplicación. Entonces el primer teorema nos dice que si una de las entradas es un valor X, que viene a decir 0 o 1, y lo multiplicamos por una entrada 0, el valor final o resultante va a ser 0. De igual manera, el teorema 2 que nos dice que si tenemos una entrada X, asimismo un valor X desconocido, 0 o 1, multiplicado por una entrada con nivel 1 o alto, el resultado va a ser la misma señal. El teorema 3, si multiplicamos nosotros la misma entrada, la misma señal, ¿verdad? Por dos veces la entrada, el resultado va a ser la misma señal de entrada. Es decir, si x vale 0, 0 por 0 es 0, la misma señal. Si vale 1, 1 por 1 es 1, la misma señal. Y por último, el teorema 4, si nosotros multiplicamos la entrada x por su inverso, es decir, el contrario, el valor contrario, siempre va a ser 0 en la compuerta AND. En cambio, con la compuerta OR tenemos la operación matemática de la suma y esta es la figura de las compuertas, donde nosotros sumamos cualquier señal de entrada con un valor 0 y el resultado va a ser la misma señal de entrada. Eso es lógico porque si 0 más 0 es 0, que es el valor de x, y 1 más 0 es 1, que es el valor de x. En el teorema 6 tenemos que cualquier entrada sumada con una señal 1 de entrada va a ser la señal resultante 1, o sea, un valor alto. Porque la compuerta OR sabemos que solo es 0 cuando las dos señales son ceros. Basta que una de las señales sea 1, en este caso la segunda señal, para que el resultado sea 1. Cuando nosotros sumamos la misma señal de entrada dos veces, el resultado es la misma señal X. En este caso 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 1. Y en el teorema 8 decimos que si nosotros sumamos una señal de entrada con su inverso, siempre va a dar 1. 0 más 1, 1, 1 más 0, 1. Bien, con los teoremas de Morgan tenemos en los primeros teoremas lo que son las leyes matemáticas, ¿no? Esta es la conmutativa, es decir, si una señal de entrada podemos sumarla al revés, asimismo multiplicada en la compuerta AND, podemos asociar de diferentes maneras. Aquí en la multiplicación también podemos distribuir, en este caso, la señal X por Y más la señal X por Z. Miren que estamos distribuyendo. Aquí estamos multiplicando W con Y más X con Y más W con Z más X con Z. Es decir, estamos multiplicando todos estos dos términos con estos dos términos. Y luego el teorema 14, 15 y 15A y 15B, que se explican por tablas de verdad. Nosotros ya analizamos eso, ¿no? Y si nosotros tenemos una señal sumada con la misma señal multiplicada por otra, el resultado es la señal inicial, ¿sí? Y nosotros al final, bueno, este de aquí lo podríamos trabajar con la fórmula de factor común. Acuérdense que la letra que se está repitiendo es X. Entonces, si ustedes sacan X, abren paréntesis y tienen 1 más Y. Toda señal sumada con 1, ¿a qué era igual? A 1, ¿verdad? El resultado da 1, entonces 1 por X da X. Esto se saca por factor común. Pero esto de aquí sí se saca por tablas de verdad. Entonces tenemos que la señal de entrada más el inverso de esa señal multiplicada por Y, eliminamos ese inverso y nos queda X más Y. De igual manera, si al inicio tenemos un inverso, eliminamos la X y nos queda el inverso de X más Y. Entonces, en base a esos teoremas, nosotros podemos hacer simplificaciones de expresiones. Entonces, aquí tenemos una señal de entrada. Tenemos la señal A, que está multiplicando la señal B negativo más D, más la señal A, B negativo y D negativo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que nosotros ver es qué es lo que se repite, lo común. Y lo común aquí es esta señal, este valor de aquí. Vamos a ponerle otro color. Ahí, ¿sí? Y acá lo estamos marcando, ¿sí ven? Entonces, ese valor común nosotros lo sacamos aparte, ¿ok? Y abrimos paréntesis para despejar. Si ya tenemos A y B sacado aquí, entonces nos queda D, ¿verdad? Más, si ya sacamos A y B negado aquí, nos queda D negado.
En las compuertas OR, si no se acuerdan del teorema, sabemos que si nosotros sumamos 0 con el inverso de 0, que sería 1, va a dar 1. Si nosotros tenemos la señal 1 y sumamos con el inverso de 1, que es 0, va a dar siempre 1. Y toda señal multiplicada por 1 es la misma señal. Por lo tanto, el resultado va a ser esto de aquí. ¿Sí? La diferencia que tenemos es grande porque aquí tenemos ¿cuántas compuertas AND? Tenemos una compuerta AND, dos compuertas AND y una compuerta OR. En cambio, acá tenemos una compuerta AND con, obviamente, un inversor. Aquí tenemos uno, dos, tres inversores. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en análisis, hasta por tabla de verdad es más pequeño. Listo. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos que aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, donde yo voy a escoger negación de A por A más negación de A por B. Ya repartí negación de A. Aquí está. Ahora me toca este. B por A, pero tenemos que trabajar alfabéticamente. Entonces ponemos A por B más B por B. Entonces B por B vamos a tener la señal así. Luego que nosotros hemos hecho la operación, es decir, destruir paréntesis, vamos a ver qué podemos eliminar. Y siempre eliminamos las letras repetidas. Miren que aquí tenemos una opción. Nos acordamos que toda multiplicación por su inverso siempre va a dar cero. Y toda señal multiplicada por su señal mismo va a dar la misma señal. Entonces, al tener eso, ya eliminamos este valor. Nos quedamos con negado de AB más AB y esto nos quedamos solo con B. Si se dan cuenta que aquí tenemos la nueva expresión. Ahora, esa nueva expresión tenemos algo común. La B se está repitiendo aquí, la B se está repitiendo, la B se está repitiendo. Entonces, saco factor común B, abro paréntesis y pongo lo que me queda. Si ya eliminé B aquí, me queda A negado, más. Si ya eliminé B aquí, me queda A, más. Si ya eliminé B aquí, me queda 1. Y sabemos que por el teorema de la suma, estos dos de aquí siempre van a ser 1, ¿verdad? Y esa señal A sumada con 1 siempre va a ser 1. Por lo tanto, aquí el resultado va a ser 1. Y 1 multiplicado por cualquier señal va a ser siempre la misma señal. Entonces, la diferencia es extrema. Aquí tenemos una compuerta AND, dos compuertas OR, un inversor. Y aquí tenemos una sola señal, la diferencia. Bien, podemos analizar también el otro ejercicio. Que carguen, listo. De igual manera, cuando tenemos así, lo que nosotros sacamos primerito son los factores comunes. Es decir, nos damos cuenta que aquí se repiten estas letras y aquí se repiten, perdón. Aquí se repiten estas letras C, D y aquí se repite esta letra C, D. Listo. Luego de repetir las letras C, D, yo abro paréntesis y tendría el valor de A más A negado de B. Pero tenemos una propiedad que cuando yo tengo así, simplemente elimino la letra A negado de la segunda expresión y me queda directamente A más B. ¿Sí? Ese es un teorema. Por lo tanto, aquí tendría CD que multiplica A más B y al final multiplico A por CD más B por CD. Esta es la respuesta final, que obviamente no es tan simplificada, pero me he ahorrado, en este caso, un inversor en la letra A. Es decir, prácticamente lo hice desaparecer. Bien, aquí tenemos los ejercicios que hicimos en clases y aquí tenemos desarrollado, ¿no? Entonces, en este caso, el primer ejercicio que tenemos en común. Vemos que tenemos en común la letra A, ¿sí? Por eso la respuesta va a ser, miren cómo sacamos, perdón, tenemos AC negado, si ven ustedes, si saco AC negado me queda 1 más B, ya sabemos que toda señal sumada con 1 siempre va a ser el resultado 1 y multiplicado esa señal por 1 siempre va a ser la misma señal. ¿Ya? Ustedes lo pueden desarrollar en casa. El ejercicio 2, ¿verdad? Tenemos que estamos repitiendo A negado, B negado y D negado, ¿sí? Aquí lo tenemos.
Lo hemos separado y nos queda C más 1. ¿Sí? Tenemos, listo, entonces aquí tenemos que sacamos A, B negado y D negado, ¿verdad? Porque tenemos, en este caso, esas letras que se están repitiendo y aquí sacamos la que no se repite, que es C más C negado. C más C negado por las propiedades del comportador, sabemos que es uno y uno multiplicado por la misma señal da la misma señal, ¿sí? En el siguiente caso tenemos negado de A, D más AB, D. Sacamos factor común D y nos queda A negado más AB. Ya sabemos que por teorema tenemos que eliminar esta y por lo tanto nos queda D que multiplica A negado más B. Y con eso tenemos explicado lo que son el uso del teorema para la simplificación de circuito.